Buen día, bienvenidos a este curso sobre máquinas simples a cargo de COSIT. Mi nombre es Orbi Leonardo Trujillo Narváez Rivera, soy físico egresado de la Universidad Veracruzana y actualmente soy profesor investigador de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Soy originario de Ciudad Constitución y bueno, me da mucho gusto tenerlos aquí en este curso de una hora en el que hablaremos acerca de esto, de qué es, qué ventajas tienen y cómo funcionan las máquinas simples. Vamos a comenzar directamente a lo que es la presentación. Al final se va a mencionar acerca del producto de evaluación, cómo se está realizando la participación de este curso. Comparto pantalla. Bueno, ¿qué son? ¿Cómo funcionan y qué ventajas tienen las máquinas simples? Las máquinas simples, como su nombre nos pudiera dar a entender, se le consideran así a los dispositivos más sencillos con los que el ser humano ha podido construir y adecuar sistemas más complejos para poder facilitarnos lo que son el esfuerzo y el trabajo. Entonces, vamos a comenzar. Dentro de las máquinas simples más esenciales, de las cuales históricamente no se tiene en específico un invento, simplemente aparecen a lo largo de la vida del ser humano. Pues tenemos lo que es la palanca, lo que es la polea, lo que es el plano inclinado, el tornillo, la cuña y lo que es la rueda y el eje. Entonces vamos a comenzar con cada una de ellas, vamos a revisar lo que es su ecuación, su definición, y los ejemplos van a quedar como parte de la actividad evaluativa. Entonces, pues comenzamos con lo que es la palanca. Aquí en el caso de la palanca, como podemos ver aquí en este diagrama, voy a ver un poco, no sé si puedo apreciar mejor. Tenemos ciertas características. Tenemos lo que son una barra. Esta barra puede ser de metal, de madera. Últimamente ya se están haciendo con diferentes aleaciones. Y lo importante es que aparece aquí un punto de apoyo a lo que se le llama fulcro. Ese punto de apoyo nos va a servir para poder distinguir lo que es este brazo de palanca, o que aquí en esta imagen aparece pues tanto del lado derecho como del lado izquierdo el punto de apoyo, y lo que son las fuerzas. Aquí podemos ver lo que es la fuerza aplicada, es decir, donde nosotros vamos a estar ejerciendo cierta fuerza que se va a trasladar a través de todo este brazo, va a llegar al punto de contacto, el punto de apoyo, y ahora va a trasladar el movimiento a través del otro brazo hasta el peso o la fuerza que nosotros queremos trasladar. Un ejemplo muy claro de esto es la pala. Nosotros cuando utilizamos lo que son las palas, básicamente lo que estamos haciendo es enterrar cierta parte de la hoja de metal en la tierra, y si recuerdan, generalmente presionamos con el pie, y en el contacto de la hoja de metal con el suelo, esa parte sería nuestro fulcro. Lo que se enterró viene siendo este brazo de palanca, y la tierra es lo que queremos remover, por lo tanto sería esta fuerza resultante, ¿no?
o de resistencia. Entre más brazo de palanca tengamos nosotros, nuestra ventaja mecánica va a ser mayor. Esta se utiliza mucho también en el caso de los mecánicos, se utiliza mucho lo que son los extensores, y seguramente si han visto algún trailero tratar de quitar lo que es una llanta, de desatornillar, quitar la tuerca. Básicamente lo que hacen es poner un tubo en lo que es la cruceta para extender lo que es el brazo de palanca y que se facilite lo que es el giro. Bueno, la definición tal cual de aquí de la palanca es que se trata de una máquina simple que consiste, pues básicamente en lo que comentaba, de una barra que se apoya y que puede girar a lo largo, ¿no?, de esto, de lo que es el punto de apoyo o fulcro, y que trata de vencer una resistencia a través de una fuerza aplicada. La ecuación, ya vista sin el diagrama, pues tenemos que la fuerza de resistencia, tenemos lo que es el brazo de palanca debido a esa fuerza de resistencia, tenemos nuestro brazo de palanca debido a la fuerza que estamos aplicando o el empuje, y la ventaja mecánica que tenemos es la comparación, la razón entre el brazo de palanca del empuje entre el brazo de palanca de lo que es la resistencia. Eso significa que entre mayor sea nuestro brazo de palanca, como lo habíamos mencionado, pues nuestra ventaja mecánica va a ser mayor. Bueno, algunos ejemplos que pudiéramos utilizar aquí sería el sub y baja. El sub y baja es un claro ejemplo de lo que es una palanca. En este caso, en el sub y baja, el fulcro está a la mitad y pues básicamente se trata de poner dos pesos en los extremos y pues estar jugando a equilibrarse. Entonces, pues a ustedes les decía, les va a quedar como actividad un videoforo en el que se van a tener que grabar durante 5 minutos en el que expliquen algún ejemplo o den algún ejemplo de cada máquina simple de las que veamos en este curso. Entonces, yo aquí les he mencionado un par de ejemplos. Ustedes, pues, identifiquen qué otros pudieran comentar. Al final les voy a pasar lo que es les voy a compartir lo que es la liga para poder grabar el video. Es en una plataforma que se llama Flipgrid, es gratuita y ya está configurada para que sea máximo un video de 5 minutos. El video ustedes lo van a grabar directamente en la plataforma, es decir, no necesitan grabar previamente y después subirlo. Al momento que entren ahí a la liga, les va a dar la opción de responder el video. Bien, avanzamos aquí en lo que es ahora la polea, que es otra de las máquinas simples que nos ha venido acompañando prácticamente desde que el ser humano empieza a utilizar herramientas. Y en este caso, lo que vamos a tener es nuevamente una fuerza, que es la que nosotros estamos ejecutando, y una resistencia. Si se dan cuenta, aquí básicamente estas poleas, cuando es una polea simple, es decir, de una sola rueda, lo que estamos buscando no es incrementar nuestra potencia, lo que estamos buscando es cambiar la dirección de nuestra fuerza. Es decir, si esta cubeta
tiene un peso de unos 50 newtons, pues nosotros la fuerza que tenemos que ejercer para poderlo levantar también sería de 50 newtons. Pero les decía, la diferencia es que esta polea nos permite cambiar lo que es la dirección de nuestro empuje. En cuanto a la definición, dice que es un dispositivo mecánico, menciona que es de tracción, que tiene que ver con esto, ¿no? De nosotros jalar lo que es con una fuerza para invertir la dirección del movimiento, y que consiste en una rueda con un canal en su periferia. Esto de la polea, pues digamos que una situación de máquina simple un tanto más avanzada es el engrane. Sin embargo, el engrane no se considera, no está considerado dentro de las máquinas simples porque pues se le considera como una rueda dentada también, y la rueda pues la vamos a comentar más adelante. Aquí, en el caso de las ecuaciones para la polea, tenemos aquí diferentes arreglos. El primer caso es el más sencillo, que es el que viene aquí en esta imagen de ejemplo, donde nos menciona que prácticamente la ventaja es 1 a 1. Es decir, lo que yo les mencionaba, depende el peso del objeto que queramos levantar, que va a ser la cantidad de fuerza que nosotros tenemos que ejercer. Esa es la polea más sencilla. Después tenemos una polea doble. En este caso de la polea doble, si se dan cuenta, aquí está un soporte y esta polea es movible. La fuerza la estamos ejerciendo hacia arriba, el objeto que queremos levantar está acá abajo, y esta tiene una ventaja mecánica de 2, que significa que si el objeto tiene un peso de 50 newtons, nosotros solo necesitamos 25 newtons de fuerza para poderlo levantar. Algo que hay que mencionar aquí es que la cantidad de distancia se reduce. Es decir, en el primer caso nosotros si jaláramos 1 metro, lo que es el cable o el mecate, entonces el objeto avanzaría 1 metro también en la dirección contraria. Y en el caso de que del siguiente arreglo, si nosotros levantamos 1 metro, pues básicamente aquí el objeto estaría elevándose en la mitad, es decir, medio metro. Después tenemos este arreglo que es un tanto más complicado y que se le suele llamar polipasto. En el caso del polipasto, este es de 4 poleas, están fijas, pero estas dos intermedias sí pueden desplazarse, tratarse de acercar entre ellos, y eso permite que se amplifique nuestra ventaja mecánica. En este caso, con 4 ruedas, lo que genera es una ventaja de 4 veces, que significa que con un objeto, digamos, de 100 newtons de peso, nosotros simplemente tendríamos que ejercer 25 newtons. Eso es muy común en los talleres mecánicos cuando se trata de levantar lo que son motores y transmisiones, cosas muy, muy pesadas, se utilizan estos poliplastos. Nuevamente, queda pues para ustedes y que busquen más ejemplos que puedan compartir en la actividad. Bien, la siguiente. Vamos a continuar con lo que es el plano inclinado. En el caso del plano inclinado, aquí podemos ver en la imagen que en este caso pues simplemente se está utilizando un tablón
una tabla por donde estamos llevando una carretilla. Y bueno, aquí el plano inclinado, para lo que se utiliza, ¿no? Una rampa, básicamente, para lo que se utiliza es para poner mucha distancia de recorrido para elevar pocos metros. Sin embargo, si nosotros quisiéramos levantar en un envión, ¿no? De envión, esa cantidad de materia, se nos haría muy complicado. Entonces utilizamos lo que es este plano inclinado para descomponer las fuerzas, para ponerle cierto ángulo. Y entre mayor distancia recorramos, es decir, entre más lejana sea nuestra rampa, más eficiente va a ser, como lo vamos a poder ver aquí adelante en lo que es la ecuación. La definición de aquí de este plano inclinado, pues básicamente y nos menciona que es una superficie plana, que tiene que formar un ángulo agudo. Esto de los ángulos que sean agudos es para poder obtener una mayor ventaja. Recordemos que los ángulos agudos son aquellos que miden menos de 90 grados. Y tenemos lo que es, bueno, pues que se utiliza para elevar cuerpos a cierta altura. Esto es muy común verlo sobre todo en las centrales de abasto. Generalmente los pick-up y los camiones que llegan a descargar o cargar material descienden por una rampa que queda a nivel de suelo para poder ya desembarcar. Igual para cargar, ¿no? Los camiones de mudanza, los camiones así de traslado, utilizan estas rampas para poder descargar sin esfuerzo o sin mucho esfuerzo, poderlos cargar y entonces que en el avance de la rampa es quien haga el esfuerzo sea el motor del vehículo. Dice que para conseguir también una ventaja mecánica se aumenta la distancia superficial recorrida. Lo que les mencionaba, entre más larga sea, digamos aquí, la rampa, eso va a reducir lo que es el ángulo de inclinación respecto del suelo, ¿no? De la horizontal. Y eso va a permitir que nuestro consumo de fuerza o nuestra utilidad de la fuerza se reduzca, pero estamos aumentando la distancia. Es decir, estamos sopesando la distancia recorrida con la fuerza que vamos a tener que aplicar. Y dentro de la ecuación, pues se tiene que nosotros queremos elevar la altura h, eso es a donde queremos llevar nuestro objeto, en este caso este bloque. Dice que estamos ejerciendo una fuerza de empuje y lo estamos llevando a través de esta distancia L. Entonces la ventaja mecánica va a ser la distancia L entre la altura h. Bien, la siguiente vamos a ver lo que es el tornillo, que también es una de las máquinas simples que nos han venido acompañando desde hace mucho tiempo, no simplemente como lo conocemos actualmente, ¿no? En el caso de los tornillos, pues tenemos para metal, para madera, pero aquí en la historia el tornillo es muy reconocido por este tornillo de Arquímedes que servía para subir agua. Tengo entendido que hay una zona en lo que es Mulegé, no recuerdo si es una de las presas, donde todavía utilizan, bueno, y algunas rancherías aquí en el estado, Baja California Sur, todavía utilizan estos tornillos de Arquímedes, tipo de madera, en el que se utiliza para extraer agua, ya sea de pozos o de presas. Aquí básicamente al estar rotando
¿no? Al estar girando lo que es el tornillo, el agua iba avanzando de nivel poco a poco hasta llegar a la superficie. Un ejemplo también más cercano, que por mucho tiempo se estuvieron dando mantenimiento a las calles aquí de la ciudad de La Paz. Estuvieron utilizando los trompos para cemento. Los trompos básicamente son dispositivos en los que está girando el cemento, y también cuando queremos elevar hasta cierta altura se utilizan este tipo de tornillos para poder reducir lo que es nuestro esfuerzo. La definición nos dice que es una máquina simple que se deriva directamente del plano inclinado. Permítanme, voy a hacer aquí la muestra de por qué se menciona esto, de que es algo derivado. Bueno, vamos a tener esta hoja, es de reciclaje, y básicamente lo que podemos hacer es que si nosotros enrollamos o hacemos cierto ángulo con esta hoja y ponemos un eje, ¿no? En este caso un marcador, ustedes pueden intentarlo con algún lápiz o una pluma, y poco a poco lo vamos enrollando sobre ese eje. Lo que vamos a ver es que este plano inclinado, que inicialmente era así, como es una hoja blanca, se filtra, y por eso se van a poder ver a través de mí. Pero, pues básicamente vamos a aprovechar el fondo negro para ver aquí la inclinación y poner lo que es nuestro marcador, lo vamos enrollando y vamos a poder ver cómo va descendiendo poco a poco. Lo que es inténtenlo en su casa y van a poder seguir lo que es el plano inclinado pero enrollado, ¿no? Por eso se dice que es una máquina simple derivada, porque se apoya en la noción del plano inclinado, solo que en este caso el plano inclinado está alrededor de un eje, ¿no? De un cilindro, y dice que aquí lo que sí nos va a ayudar es la cantidad de pasos. La cantidad de pasos viene siendo esta diferencia entre cada cresta. Aquí con esto yo creo que ya puede quedar un poco más claro porque los tornillos de madera o para madera son diferentes a los tornillos para metal. En el caso de los metales, recordemos que casi no tienen fricción. Entonces, para mantenerlos unidos, pues necesitamos mucha fuerza, por lo tanto sus pasos o sus canales son más cerrados. Por eso tienen, son más delgaditos, digamos, los canales. Y en el caso de las maderas, son canales muy abiertos. Entonces no necesitamos tanta fuerza porque la madera genera mucha fricción. Entonces no necesitamos tantos pasos para poder mantener unidas dos piezas, ¿no? Aquí en este caso es un tornillo y que tiene cierto eje o un brazo de palanca, que es esta L. Es decir, nosotros aquí estaríamos girando el objeto. Ya vimos lo que son los pasos y la fórmula estaría dada por 2pi. El 2pi es por la circunferencia, ¿no? Del cilindro. 2pi L
L, pues tenemos que es el brazo de palanca que tenemos acá arriba. Y eso va a estar dividido por el paso, ¿no? Que sería la dimensión que tenemos aquí en el paso. Entonces, les decía, entre mayor sea el número de pasos, pues también la eficiencia se va a incrementar en este caso. Bien, la siguiente, vamos a ver lo que es la cuña. En el caso de la cuña, pues el ejemplo más claro es esto del hacha llevado a la cocina, que serían los cuchillos. Básicamente, el cuchillo tiene el principio de lo que es la cuña para poder separar, no sé, la fruta, la verdura, la carne que se esté preparando. Y dice que es una máquina simple, que consiste en una pieza de madera o de metal, en forma de prisma triangular. Bueno, acá hace alusión acerca de esto del doble plano inclinado, en cuanto a que es por la parte simétrica de aquí del objeto. Dice que se utiliza para ajustar o apretar. Aquí les decía, en el caso de los cuchillos, realmente lo utilizamos para que pueda separar lo que son las fibras de lo que estamos queriendo cortar. La ecuación la tenemos aquí. Dice que esta diferencia, esto ancho, que lo llaman T, va a estar también lo que es la profundidad de la cuña, que es la L, y su ventaja mecánica va a ser esa profundidad de la cuña entre el ancho de la cuña. Es decir, por esto también pudiéramos entender por qué a los cuchillos es importante tenerlos afilados. Es decir, estaríamos desgastando lo que es este grosor, este ancho, para poder incrementar su ventaja mecánica. Bien, el último de las máquinas simples, aquí lo tenemos como rueda y eje. En el caso de la rueda y eje, pues en general la rueda ya es en sí un dispositivo que al ser humano le dio una gran ventaja, ¿no? En cuanto a las herramientas y reducir el trabajo. Tiene las características de la rueda. En física se considera que casi no genera fricción, porque solo va teniendo contacto tangencial, es decir, en un solo punto. Cuando va avanzando, solo va teniendo ese punto. A diferencia de cuando arrastramos un objeto, generamos mucha fricción. En el caso de la rueda, la fricción es mínima si no hay un derrape. Y bueno, en el caso de esta rueda nos menciona que es un elemento circular que gira alrededor de un eje, por eso se le llama rueda y eje, y que forma parte del conjunto denominado de elementos de máquinas. Aquí, esto del conjunto denominado de elementos de máquinas es porque la mayoría de las máquinas ya compuestas utilizan este artefacto de rueda y eje para poder operar. Simplemente la parte de las bicicletas, las estrellas, ahí pudiéramos ver lo que es el eje, ¿no? Donde están los pedales, y esta rueda, que en el caso de la bicicleta, pues es una rueda dentada, ¿no? Ese es uno de los inventos fundamentales de la historia de la humanidad, y también en el transporte terrestre, porque básicamente pues las llantas es como funcionan. La ecuación para poder calcular su ventaja mecánica
es la siguiente. Vamos a tener aquí este eje pequeño, va a tener un radio R minúscula, y lo que es la rueda más grande va a tener un radio mayor, es la R mayúscula. La fuerza que vamos a estar ejerciendo, nuestra fuerza de empuje, sería esta F, E. Y vamos a tener aquí nuestra fuerza de resistencia, que aquí generalmente tiene, bueno, en el ejemplo histórico es que se utilizaban esto para los pozos. El mecate se amarraba a una rueda más amplia y ese mecate se enrollaba hacia un eje menor. Entonces eso nos permitía incrementar nuestra potencia. La ventaja mecánica propiamente dice que va a ser la división entre el radio más grande, el radio de la rueda, y el radio del eje. ¿Qué significa eso? Que entre más grande sea nuestra rueda exterior, pues nuestra ventaja mecánica también se va a incrementar. Aquí también con esto pudiéramos entender por qué las bicicletas con cambios de velocidades lo que hacen realmente es incrementar o reducir la diferencia entre los radios del eje central, de la estrella central y de la estrella de la llanta trasera. Pues bien, hasta aquí sería la parte, ¿no?, de las máquinas simples. Espero que les haya agradado este curso, o seguramente ya habían escuchado, lo han trabajado varias veces, ¿no?, esto de las máquinas simples. No sé si ya conocían lo que eran las ecuaciones. Son relativamente sencillas para niños que van en primaria, que ya están trabajando con lo que son los cocientes, con las divisiones. Pueden comenzar con algunos ejercicios sencillos para obtener estas ventajas. Si acaso la fórmula más complicada vendría a ser la del tornillo, porque aparece ahí el número pi, pero de las demás, si se dan cuenta, son ecuaciones muy sencillas, son ecuaciones donde solo necesitas comparar dos magnitudes. Entonces, creo que puede ser de mucha utilidad y que ustedes puedan poner también a idear a sus estudiantes en esto de las máquinas simples. Les decía, más que nada porque conociendo estas máquinas simples también va a ser más viable a que puedan después imaginar una máquina más complicada, una mezcla de todas las máquinas simples, por así decirlo, ¿no?, una máquina compuesta. Pues bueno, la actividad, ahora sí, la actividad de evaluación para este curso va a ser un videoforo. Este videoforo está cargado en lo que es la dirección de esta plataforma Flipgrid. Aquí les dejo ya lo que es la liga completa. Hay que copiarlo así completo. El Flipgrid lo pueden buscar en Google, pero este código sí lo necesitan para poder llegar directamente a la actividad en donde se cargó el videoforo. Se dejó habilitado para que ustedes tengan la oportunidad de grabar 5 minutos de video como máximo. Es decir, a los 5 minutos, si no terminaron de dar su explicación, se va a cortar el video y no van a poder seguir avanzando. Obviamente pueden repetir esos videos porque no se activan inmediatamente. Ustedes los graban
a mí me llega la notificación de que un estudiante ya grabó su respuesta o su participación. Yo reviso que efectivamente esté completo. Si veo que le falta algo, les escribo ahí pues una retroalimentación para que ustedes sepan que tienen la oportunidad de volverlo a grabar. De igual manera, ustedes, si ven que se les corta y no les gustó o querían decir otra cosa, pueden grabar varias veces las respuestas y ya simplemente ustedes me comentan cuál de todas es la que quieren que se active. No van a poder verlos inmediatamente porque les mencionaba, hasta que yo autorice que ya es su participación final. Entonces va a quedar abierto para que cualquiera de sus compañeros y ustedes mismos puedan reproducir esos videos. Mi intención es que todos participen. También van a tener oportunidad, como es un videoforo, van a tener oportunidad de darle alguna réplica o algún comentario o complementar alguna participación de alguno de sus compañeros. Si mal no recuerdo, está habilitado para que sea a través de video corto de no más de 1 minuto o de algún mensaje de texto ahí dentro de la misma plataforma. Entonces, esa va a ser la manera en la que se revise. Hay que cubrir las seis máquinas simples que se revisaron. Hay que dar un ejemplo de cada una de ellas. Les digo, tienen máximo 5 minutos. ¿Qué tan creativos pueden ser? Pues adelante. Si quieren, yo de momento, pues ya vieron que por esto de los filtros de Zoom, no les puede mostrar bien lo que es la hoja porque desaparece, ¿no? Prácticamente por ser de color blanco. Pero, pues, si ustedes creen conveniente y tienen posibilidad de mostrar alguna máquina simple, pues estaría muy bien que lo pudieran compartir de esa manera. Pues bien, cualquier duda, aquí les dejo mi correo de contacto, es o.trujillo@waps.mx. Y pues también les agradezco nuevamente porque hayan asistido a este curso corto. Se habilitó una página en Edmodo, en la plataforma Edmodo. Estoy todavía atento a que COSIC me pase ya la dirección de correo de los profesores asistentes a este curso para poderles compartir y poderles cargar ahí videos cortos. Hay buenos tutoriales ahí en YouTube de cada máquina simple, entonces si no han utilizado Edmodo, es una plataforma educativa muy similar a lo que es Facebook. Es gratuita, es otra ventaja, ¿no? Que es gratuita. Y pues bueno, ahí voy a habilitar un curso, este curso, para poner los materiales que puedan ser de utilidad para ustedes. Y bueno, en lo que sí es la página de Facebook principal, en esa aplicación, me localizan como Físico Orville Elohim. Ahí también cualquier comentario o si quieren agregar, pues adelante, bienvenidos y nuevamente gracias. Espero que les haya gustado este breve recorrido por las máquinas simples y ver cómo nos han facilitado la vida, pues desde que estamos en convivencia con ellos. Hasta luego. Hola, bienvenidos a este material adicional. En él vamos a resolver algunos ejercicios ya con datos acerca de las máquinas simples. Vamos a comenzar con acerca de la palanca, en el que básicamente el libro nos menciona que tenemos una situación
que puede ser atractiva, ¿no?, para sus estudiantes de primaria, en el que tenemos un elefante situado a 50 centímetros después del fulcro. Ese elefante va a tener una masa de 300 kilogramos, y del otro lado, en equilibrio, ¿no?, mantiene en equilibrio a esta barra, va a estar situada una hormiga con una masa de 1 gramo, pero nos están pidiendo encontrar la distancia a la que debe estar colocada esa hormiga para que pueda permanecer en equilibrio esto. Aquí yo ya hice los diagramas. Este punto, recordemos que es el fulcro o el punto de apoyo. Estos 300 kilogramos son la masa del elefante. Este gramo es la masa de la hormiga, y aquí la dimensión en cuanto a las distancias. Bueno, la ecuación para la palanca nos dice que la fuerza 1 por la distancia 1 debe ser igual a la fuerza 2 por la distancia 2. En este caso, ¿cuáles son las fuerzas? Bueno, las fuerzas están dadas por lo que son los pesos. En este caso es el peso del elefante y el peso de la hormiga. Estoy omitiendo algunos detalles técnicos por situaciones de que son notaciones más de ingeniería y ciencia. En cuanto a estos símbolos de aquí arriba, son unas flechitas que nos indican cantidades vectoriales. Entonces, por el público objetivo del curso, voy a omitir ese tipo de detalles técnicos para que no se nos complique tanto la notación. Bien, entonces decíamos que la fuerza 1 va a ser la masa del elefante multiplicado por la gravedad, y eso multiplicado por la distancia a la que está el elefante después del fulcro, es decir, estos 50 centímetros. Y eso debe quedar igual que la masa de la hormiga multiplicado por la gravedad por la distancia a la que tiene que estar la hormiga, es decir, está X. Aquí vamos a revisar, por ser una ecuación, significa que lo que tenemos de un lado debe ser igual a lo que tenemos del otro, y que lo que hacemos de un lado lo tenemos que hacer del otro, ¿no? Eso para que permanezca en equilibrio la igualdad. Eso nos permite decir que si tenemos aquí este término de gravedad en ambos lados, los podemos omitir y la igualdad va a seguir siendo válida, por lo que nos quedaría que la masa del elefante por la distancia a la que está el elefante es igual a la masa de la hormiga por la distancia a la que está la hormiga. Después voy a bajar un poco aquí la cámara, y lo que tendríamos es, como queremos encontrar la distancia a la que está la hormiga, vamos a tener que despejarla. Aquí les decía que por ser una igualdad, lo que hacemos de un lado lo tenemos que hacer del otro para que permanezca en equilibrio. En este caso, tenemos que dividir la masa 2. ¿Por qué la tenemos que dividir? Para que se nos pueda simplificar de este lado, porque no lo necesitamos de este lado, ¿no? Queremos dejar solo lo que es la distancia 2. Pero, pues, si hacemos esta división de un lado, lo tenemos que hacer también del otro para que permanezca la igualdad. Así que, en el caso del lado derecho de la ecuación, esto se simplifica, se convierte en 1. Y en el lado izquierdo quedaría como un número fraccionario, por lo que la distancia 2 estaría dada por la masa del elefante multiplicada por la distancia a la que está el elefante entre la masa de la
hormiga. Vamos a hacer las conversiones para poder obtener ya los valores. La masa del elefante está en kilogramos, ya sea que la masa de la hormiga la pasemos a kilogramos o la masa del elefante la pasemos a gramos, nos quedaría como 300 kilogramos y cada kilogramo tiene 1000 gramos, por lo tanto serían 300.000 gramos. Y eso multiplica a la distancia de 0.5 metros. Entre 1 gramo, que es la masa de la hormiga. Por lo tanto, hacemos aquí las multiplicaciones. Nos quedaría que la distancia a la que debe estar una hormiga de 1 gramo al otro lado del fulcro para poder permanecer en equilibrio con un elefante de 300 kilogramos a 50 centímetros del otro lado del fulcro será de 300.000 por 0.5, es decir, 150.000 metros. ¿Qué pasó aquí? Que estas unidades de gramos, como son iguales, se simplifican. Quiere decir que el resultado solo nos queda en términos de esta variable que en nuestra unidad, que son los metros. Entonces, si queremos poner en equilibrio a este elefante con esta hormiga, tendríamos que situar a esa hormiga a 150.000 metros. Si recuerdan, hay una frase muy famosa en cuanto a darme un punto de apoyo y mover el mundo. Pues realmente lo que no se nos indica en esa frase es que el brazo de palanca tendría que ser muy, muy extenso. Bueno, espero que les haya gustado. Creo que es algo con lo que ustedes ya también pueden darse una idea, y con esta situación de la actividad de evaluación poder comprender o poder explicar a sus estudiantes cómo es que en las antiguas haciendas, las antiguas haciendas teníamos puertas en las que actualmente están aquí las bisagras y las manijas están en uno de los extremos. Eso permite que los brazos de palanca se optimicen y el giro pueda ser con mayor facilidad. Pero les decía, en antiguas haciendas y también en antiguas iglesias se ponían en la parte central. Esto provocaba que de por sí las puertas, esas puertas que eran de una madera muy sólida, fueran muy pesadas y se complicaba mucho más el poderlas abrir porque sus brazos de palanca no estaban optimizados, entonces necesitaba, les digo, mucha fuerza para poder hacer, provocar ese giro. Pues bien, ya les he dado otro ejemplo que pueden revisar, que pueden utilizar. Bueno, espero que les haya agradado este ejercicio. Vamos a hacer uno más para poder concluir con estos adicionales. Bienvenidos nuevamente. Vamos a continuar con estos adicionales. En este caso vamos a resolver un ejercicio en el que se nos presenta el caso de rueda y eje. Básicamente lo que tenemos es una manivela, puede ser como para extracción de pozos, o tal cual la forma de nosotros ya hemos comentado en los diferentes ejemplos. Esto más que un círculo, bueno, más que una rueda, pudiera ser los pedales de una bicicleta,
Lo que nos va a importar es la fuerza de acción y la distancia desde el eje. En este caso se nos presenta esta rueda mayor que tiene un diámetro de 50 centímetros y soportada en esa rueda está un eje con diámetro de 10 centímetros. La pregunta aquí es, si nosotros ejercemos 5 newtons de fuerza en el extremo, ¿no?, de este mecate, de esta cuerda, para hacer girar esta rueda mayor, ¿cuánta va a ser la fuerza de tracción que estemos generando en el extremo de este objeto que está sustentado respecto al eje? Entonces vamos a comenzar haciendo lo que es la igualdad en cuanto a las ecuaciones, muy similar a lo que es en el caso de la palanca. Lo que estamos diciendo es que la fuerza 1 por el diámetro 1 debe ser igual que la fuerza 2 por el diámetro 2. Si recuerdan, estamos revisando lo que son máquinas simples y ustedes pueden darse cuenta con sus ecuaciones que realmente son muy sencillas. No nos lleva una matemática muy compleja. A diferencia de las máquinas compuestas, vamos a hacer muchos aspectos. En este caso es una relación directa. Estoy multiplicando y este producto tiene que ser igual al otro. Es decir, todo esto debe ser igual a todo este resultado. Entonces, vamos a sustituir los valores. En el caso de la fuerza 1 son 5 newtons y eso va a multiplicar al diámetro 1, que serían los 50 centímetros. En estos casos de las máquinas simples no nos interesa tanto lo que es la conversión de unidades, porque lo antiguo, sus relaciones matemáticas son directas, son muy sencillas. Sin embargo, pues el proceso técnico sería convertir primero estos 50 centímetros a metros, que sería 0.5 metros. Lo mismo con estos centímetros, sería 0.1 metros. Si lo dejamos en centímetros, los dos, no nos va a afectar el resultado, pero vamos a hacer ese proceso técnico. Entonces, aquí el diámetro 1 sería 0.5 metros. Del otro lado, la fuerza 2 es la que queremos conocer, entonces vamos a decir que es X, porque no la conocemos, que multiplica el diámetro 2, que es 0.1 metros. Nuevamente vamos a aplicar un despeje. Ya vimos el proceso para despejar. En este caso, como nos interesa dejar libre a la variable desconocida, en este caso la X, entonces lo que hacemos de un lado lo hacemos del otro. Es decir que este 0.1 metros que está multiplicando hay que dividirlo en ambos lados. Por lo tanto, vamos a poner entre 0.1 metros, lo mismo de este lado, 1 entre 0.1 metros. Esto nos permite simplificar y que la igualdad nos quede como la fuerza desconocida va a ser igual a 5 por 0.5, es decir, 2.5 newton metro sobre 0.1 metro. Las unidades que son similares se simplifican, en este caso los metros se convierten en 1, se pueden dividir, y nos quedaría que 2.5 entre 0.1 da 25 newtons. Significa que nosotros, al aplicar simplemente 5 newtons en este extremo de la cuerda, realmente podemos levantar objetos que tengan como máximo un peso o una resistencia de 25 newtons.
Bien, pues hasta aquí van a quedar estos ejemplos. Espero que les hayan gustado. Traté de compartir de diferentes máquinas simples. En el caso de las palancas, les mencionaba que muchas de las máquinas simples se sustentan, ¿no? O hay unos derivados de eso. Pudieran ser las tijeras, las pinzas. Ahí, por ejemplo, son palancas que están, son doble palancas que están acopladas a un punto central, ¿no? A un eje. En este caso de la rueda y eje, pues es similar a lo que serían los tornos. El torno vendría a ser una modificación de lo que es el tornillo y esta de rueda y eje. Entonces, poco a poco de ahí ya se empiezan a hacer más complejas las herramientas que el ser humano ha inventado, ¿no? Para facilitar su trabajo. Bueno, daríamos entonces por concluido este curso. Ahora sí, gracias por haberse quedado hasta estos videos adicionales. Y pues bueno, quedo en espera de sus trabajos. Espero que les haya agradado y sobre todo que tengan oportunidad de compartir o buscar la manera de compartir este tipo de conocimiento también con alumnos. Al final de cuentas, ustedes son los expertos para comunicarse a esas edades tempranas. A nosotros ya cuando les lleguen a la formación profesional, pues seguramente se nos va a hacer más fácil el trabajar con ellos. Gracias.